Hola queridos amigos, hoy vamos a ver lo que es la energía, el campo electromagnético y la conciencia del cual habla nuestro invitado anterior, John Joe McFadden. Esto lo voy a hacer también cuando entrevistemos, si nos es posible, a Stanislas Dehaene, pero de los cuales yo estoy leyendo los libros de todos aquellos que he entrevistado. Entonces, el asunto es que vamos a tener una forma de comprobar o no lo que ellos dicen. Entonces, aquí yo quiero plasmar ciertas teorías, algo combinadas con lo espiritual, que así él lo ha permitido a muchas personas. Entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera, en la cual vamos a reflexionar sobre la conciencia, pero ya no con palabras científicas, sino con palabras para ti y para mí, palabras sencillas que podamos entender y que obviamente nos sirvan a nosotros para, digamos, conocer más esta teoría de John Joe McFadden. Entonces, él habla concretamente sobre que en la vida hay diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones se dan por la energía. Todo lo que tiene energía genera una manifestación. Y cuando hablamos de generar una manifestación, hablamos de la materia como tal. Y la materia como tal, que está compuesta por millones de átomos. Entonces, él lo que nos quiere decir concretamente es, hombre, póngase usted a mirar un objeto, una herramienta, un celular, una mesa, un vidrio, el agua. Mire, y está compuesto por átomos. Si usted coge un microscopio, en ese microscopio usted va a ver muchísimos átomos, y entre más condensados, digámoslo así, pues más duro va a ser, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos entender nosotros? Ahí está, digamos, como el meollo del asunto, aunque no es difícil de entender. Vale la pena que miremos concretamente un ejemplo, que es la hélice de un avión o un abanico también, algo que gire. Entonces, cuando está iniciando su movimiento, nosotros vemos como las aspas van girando, se van volviendo pues cada vez como semi invisibles. Y así es como John Joe McFadden representa el movimiento del átomo en todos los objetos. Entonces lo que hace es que el aspa, en la medida que más rápido va, usted va viendo cómo aparentemente va desapareciendo, y al ir desapareciendo parece semi invisible, pero si a usted se le ocurre meter la mano, pues obviamente se va a cortar y va a pasar una tragedia por la velocidad que tiene. Algo así, querido amigo o amiga que está del otro lado, es lo que nos dice John Joe McFadden con los átomos. Entonces, entre mayor velocidad, más sólido es ese objeto material que existe. Entre menos velocidad, más posibilidades tenemos de introducir una mano o algo. Ejemplo, una espuma. Usted pone la mano en la espuma y usted ve cómo queda su mano marcada. Otro ejemplo es el agua. En el agua usted se da cuenta que usted pasa completamente. Hay menos densidad en el movimiento de los átomos, y por lo tanto usted puede traspasarlo. Ahora, es importante que nos demos cuenta que esta es la manera más simple de explicar el movimiento de los átomos para la conformación de la materia. Toda energía es la que forma la materia. Los átomos son energía. Sí tiene algunos elementos físicos, pero la física cuántica ha descubierto precisamente que es muy poco lo material, y que es mucho más la energía que emanan estos objetos. Usted y yo somos energía. Aquí me atrevo a citar la Biblia, que por eso es que esto se vuelve espiritual, porque la misma Biblia dice, Dios es, en unas traducciones dice espíritu, en otras traducciones dice energía. Entonces, fíjese cómo es de interesante ver que esa energía de la cual estamos conformados tiene una cantidad, digamos, de sintonías, de frecuencias, y esto es lo que él explica en su libro, El cerebro cuántico, que es un libro fantástico porque explica muy bien cada uno de los elementos de esas frecuencias que hay. Entonces vamos a explicar
un poquito más todo lo que tiene que ver con esas frecuencias, por qué están y por qué no nos damos cuenta. Y aquí yo lo combino también con otro video que hice hace ya como 2 semanas, que son los 7 niveles de conciencia. Entre más alto sea su nivel de conciencia, mejor es su frecuencia y mayor capacidad tiene usted de entender las frecuencias, o sea, la energía que emana toda la naturaleza, toda la humanidad. A mí esto me regocija, me alegra, me vuelve loco porque ahí usted se da cuenta que nosotros si nos enfocamos en la percepción, vamos a darnos cuenta que somos seres espirituales habitando en un cuerpo carnal. Y esto es fantástico porque este cuerpo que está condensado de átomos nos permite, si nos enfocáramos realmente en el propósito de vida, nos permite entender el mundo espiritual. Y eso es a lo que quiero que lleguemos un poquito más hoy. Así que para explicar qué es la evolución, qué hace la evolución, pues tenemos que entender lo que es la vida. Y para entender nosotros la vida, pues tenemos que estudiar un poquito más acerca de lo que es la energía. Porque la energía es el producto, es lo que se mueve, es la causa de la vida. Y eso es bien interesante porque ¿cómo podemos nosotros entender esto de la energía en nuestras vidas? Y vamos a mirarlo. Fíjense ustedes en la luz que nosotros observamos, ya sea desde el foco de la luz, o sea, desde el mismo sol, pero obviamente ese es un movimiento energético y muy sutil, pero ahí está esa luz. Y tú no puedes ver la luz, tú simplemente ves la claridad, pero la luz directamente pues no se ve. La luz es el reflejo de esa energía. ¿Y por qué se menciona esto? Porque como ya te dije, tú eres energía condensada, con un cuerpo que se mueve, con estas moléculas que nos formaron, un cuerpo que piensa, que siente, que hace cosas y que tiene cosas. Pero ahí es donde viene el asunto. Si somos energía, si no pertenecemos al mundo físico material, sino que somos un conjunto de átomos condensados que nos convierten en este cuerpo, pero que sí somos espíritu, o sea, energía como tal. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Realmente estamos pensando como debemos pensar? ¿Estamos sintiendo como debemos sentir? ¿O simplemente nos hemos dejado llevar como la Matrix a una ilusión material para luchar por lo material, para luchar por lo de esta tierra? Y nos hemos olvidado completamente de lo que es la energía y las diferentes sintonías o frecuencias que hay en el universo. Todo sin excepción, todo, absolutamente todo es producto de la energía. Y todo lo que te está pasando a ti en este momento es producto de tu sintonía con esa energía. Eso es increíble, ¿no? Entonces, cuando alguien está enfermo, por ejemplo, cuando alguien muere, por ejemplo, pues su cuerpo deja de moverse y al dejar de moverse, pues sabemos que ya no hay el espíritu o mejor, la energía. Y esa energía condensada pues se ha ido y como no tiene cauce ya, que ha abandonado su cuerpo, pues obviamente lo que hace es que el cuerpo se empieza a descomponer y al descomponerse pues aparecen bacterias que son otro tipo de energía, gusanitos, animalitos que son otro tipo de energía, o sea, no se pierde absolutamente nada en el universo porque somos consumidos solamente los huesos en este caso, que es la materia más condensada, tan fuerte, tan dura que no se puede descomponer rápidamente, pero sí pasará con el tiempo. Entonces, fíjense que la energía no se desperdicia. La energía suya como espíritu va, pero la que queda en su cuerpo tiene que descomponerse. ¿Para qué? Para que no se desperdicie, para que sea utilizada aquí en este planeta y siga adelante la vida, que eso es lo que más me impacta a mí, me parece fantástico. Bueno, y esto, queridos asistentes, amigos míos, profesores, padres de familia o quien nos esté viendo, fíjense que es tan interesante porque entonces eso me lleva o nos lleva a pensar, sobre todo a John Joe McFadden, los lleva a pensar en lo siguiente y es, si esto pasa,
Si hay tanta densidad en las moléculas y en otras no, ahí es donde él se pone a observar que hay diferentes tipos de energía en la naturaleza. Entonces él se pone a mirar la tierra en la que estamos, en la que pisamos, es densa, hay rocas, es fuerte, nos sostiene, sostiene edificios, sostiene casas, rascacielos, en fin. Y también está en segundo lugar el agua, que es menos densa y por lo tanto la utilizamos, nos bañamos, traspasa, moja y desaparece, pero se va entre nuestros dedos. Pero también él dice que hay, obviamente, está el aire, que lo sentimos, nos toca, pero es mucho menos denso. Y finalmente está la luz, que es menos denso. Y él no lo habla como que esto es la naturaleza, sino son el movimiento de los átomos en los elementos fundamentales de la naturaleza, que por lo tanto hacen parte también de nosotros. Usted tiene minerales, usted tiene líquido, agua, usted vive del aire, del oxígeno, y también usted es luz en muchos aspectos de su vida. Entonces fíjese que estamos compuestos por ellos, hablándolo orgánicamente, científicamente, molecularmente, porque de pronto van a creer que yo me voy solo para el lado espiritual y pues a mí me encantaría, porque es que cuando yo veo el mundo desde lo espiritual me ilusiono, la verdad. Pero mi mente científica siempre me lleva a la razón, a no dejarme llevar más allá de ese gusto por lo que es lo espiritual, sino a sentarlo, darle un propósito científico o mirar realmente las evidencias científicas que nos pueda dar todo esto, ¿no? Ahora, aquí viene lo que es la conciencia, porque entender y ponerse a observar, ojo, ¿no? La conciencia es la observación, entender lo que percibe, entenderlo, la percepción ya es desde el punto de vista neutral, saber para qué sirve, no mi percepción, no, la percepción. Y al observar y percibir, en este caso, los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y la luz, me permite ir entendiendo el proceso de evolución que van teniendo, digamos, los procesos. Entre menos denso, según dice John Joe McFadden, hay más evolución en ese sentido. Por ejemplo, cuando llueve, entonces el asunto es que la lluvia no solamente genera pues el agua, que es un tipo de densidad, sino que pasa otra cosa, y es que aparece el arco iris, ¿no? Muchas veces. Ustedes han visto los colores del arco iris, que viene del rojo al violeta, al moradito. Pero precisamente en el estudio que él hace, pues cada color, y eso es científicamente comprobado, tiene un nivel de vibración, de frecuencia. O sea, pero lo que él se pregunta, que yo la verdad nunca me lo había preguntado, es ¿por qué el rojo no cambia el orden? Que esté primero el naranja, luego el amarillo, después el rojo, después el azul, el violeta. No, siempre usted ve que están en el mismo orden los colores en el arco iris, y es porque se ha descubierto que son frecuencias, densidad de frecuencia. Entonces el rojo tiene una frecuencia y una densidad. El naranja tiene su frecuencia y su densidad, el amarillo así, hasta los 7 colores. Pero lo que usted ya sabe y yo sé es que han descubierto otros tipos de frecuencia en el arco iris, que también está el infrarrojo, o sea, infra es debajo de, y que está ahí, pero nosotros no lo vemos. Y está el ultravioleta, que también es muy interesante porque está ahí y no lo vemos. Entonces, se pone él a pensar y a investigar y se da cuenta que hay muchísimas frecuencias que nosotros no vemos, pero que están ahí. Entonces él dice, lo que para nosotros es el vacío, pues está lleno, lleno de frecuencias, frecuencias que nuestro ojo humano no ve. Pero él pone un ejemplo con los gaticos, los perritos. Por ejemplo, muchos gaticos se quedan mirando como a la nada, que uno dice que vio un fantasma. Entonces él dice, esas son otras frecuencias que el ojo humano no ve. O sea, no estoy hablando de fantasmas, sino lo que ve el gatico. Entonces, fíjense que eso es verdad, eso está pasando. Lo que uno ve es que los científicos son verdaderos observadores de su entorno. Nosotros aceptamos las cosas como vienen y no nos ponemos a pensar en el porqué de cada cosa. Pero él sí. Entonces,
empieza a investigar y se da cuenta que hay miles de frecuencias alrededor nuestro. Y nos pone unos ejemplos, las emisoras, por ejemplo. Entonces usted tiene AM y FM, pero en cada una hay una cantidad de emisoras en su región, en su ciudad, en su país. Y esas emisoras pues están sonando todas al tiempo. Todas están sonando al tiempo y usted lo único que hace es que sintoniza la que le interesa. Igual pasa con los canales de televisión y muchísimo más con los celulares, que ellos están en todas partes y usted va escuchando, solamente le llega a usted la señal suya, la que es para usted. O sea, uno sintoniza con lo que es equivalente a uno. A eso es a lo que se refiere él. Entonces, fíjese que para él el conocimiento está de acuerdo al propósito espiritual que nosotros tenemos. De hecho, eso sí no lo dice él, pero lo he leído. Hay mucha gente que expresa lo que es el proyecto de vida, que eso es una cosa, y el propósito de vida, que eso es otra cosa. El propósito de vida siempre será espiritual. Es para lo que usted nació, es su esencia, su luz, su inspiración, por lo que lo guían a hacer toda su vida desde que nació. El proyecto de vida es cómo lograr vivir bien en esta tierra, cómo ahorro, cómo alcanzo el apartamento, la casa, cómo soy universitario, cómo eso es el proyecto de vida. El propósito es lo espiritual. Entonces, cuando usted combina las dos, pues son las personas que tienen un éxito impresionante, porque muchas veces la gente no conoce su propósito, sino que se queda en el proyecto. Y son las personas que vemos que su energía, su frecuencia, hablando de los 7 niveles de conciencia, pues está siempre buscando suplir su necesidad, buscando suplir emocionalmente todo lo que es, su autoestima, porque están en niveles de frecuencia bajitos, bajitos, ¿sí? Y eso precisamente no lo da el proyecto de vida, lo da el propósito de vida. Esto es bien importante entenderlo, porque el propósito es espiritual, es su realización, pero no para este planeta, aunque lo hace en este planeta y hace un planeta mejor, pero es la suya la que lo va a hacer trascender más allá, a otro nivel de conciencia. Eso es bien importante entender. Y aquí, pues él dice con los colores del arco iris, pues que tenemos una cantidad de frecuencia. Y esta parte a mí, pues me parece muy, muy increíble, fundamental, porque tú y yo, que somos hechos por energía, pura energía, y que existe una divinidad con una energía y una frecuencia. La pregunta es, ¿nosotros nos conectamos con esa divinidad? ¿Nosotros nos conectamos con esa energía? ¿O simplemente estamos enfocados en esa energía de lo condensado, de lo material? Pero aunque tenemos que estar interesados en todo, pero nuestro propósito de vida debe ir mucho más allá. Estas ya son palabras mías, no de John Joe McFadden. Después me demandan. Entonces, claro que también vale la pena destacar otro ejemplo que nos pone y es nuestros estados de ánimo. Cuando usted se pone iracundo, esa es una frecuencia que usted tiene, pero cuando usted es amoroso es otra frecuencia que usted tiene, o cuando usted es lleno de humor y alegría es otra frecuencia. Nosotros mismos desatamos diferentes tipos de frecuencia. Aquí es donde viene la neurociencia, que es lo que me encanta, porque según lo que él comenta es que usted, como es químico, también aquí su cerebro es químico, tiene neurotransmisores. Cuando usted es niño, eso ya lo verán en muchos videos que yo tengo, cuando usted es niño, la posibilidad de que usted sea una persona exitosa también depende de los estímulos que tenga y la formación de sus emociones. Estamos hablando de los primeros 2000 días del niño, o sea, de 5 a 6 años. Ahí es fundamental cómo uno trate al niño, porque cuando se forma esto, los neurotransmisores, esos estímulos emocionales, estímulos cognitivos, estímulos sensoriales y todo lo que son las capacidades ejecutivas, todo eso se va a formar y se va a crear, digamos, como el hábito a través de esos surcos neuronales. Y esos hábitos son los que hacen que usted sea quien es por muchísimos años. Recordemos, el cerebro prefiere tomar lo que ya sabe. ¿Por qué? Porque ahorra energía. Pero también tenemos otro elemento, fíjese, tenemos una condensación fisiológica, molecular a través del cerebro,
pero está la mente, lo etéreo, otro nivel de frecuencia. Y la mente resuena, ojo, a partir de eso físico, de eso químico que usted esté dándole a su hijo o a sí mismo ya de adulto. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, John Joe McFadden dice, la conciencia es ese campo electromagnético que se forma en la medida que usted acumula esos conocimientos en lo físico y químico del cerebro y que por lo tanto se van convirtiendo en hábitos. Entonces eso está en un campo electromagnético que muchos conocen como el aura, solo que él no habla que hay un aura en todo el cuerpo, sino hay un campo electromagnético aquí y hay otro en el corazón, que eso también lo han comprobado los neurocientíficos, pero en ese campo electromagnético es donde se condensa la energía de las emociones, la energía la energía del conocimiento. Entonces, depende lo que aprenda el cerebro, depende lo que sientan las emociones, es lo que vamos a tener como ser humano. Y usted ahí en esa combinación, el campo eléctrico y magnético, lo que hace es que emana su energía y atrae absolutamente lo que usted cree que es, lo que usted cree que debe ser para usted. Increíble, a mí eso me impacta mucho y eso fue lo que hizo que cambiara mi vida. Yo les pongo un ejemplo, yo era un hombre bastante iracundo, fui un hombre abusador en muchos aspectos y cuando yo entendí esto, dije, esto tiene que cambiar y yo tuve que hacer un cambio consciente, volverme el observador de mí mismo y reprimir eso al principio. Yo decía, esto yo no lo puedo hacer, no puedo, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y mi naturaleza, calma, paz, no, esto no lo acepto, no lo acepto, no hace parte de mí. Y ahí es cuando cambian los surcos neuronales y va cambiando esa red neuronal y se vuelve o se decodifica, se cambia, se enlaza nuevamente y usted hace el cambio. Entonces el cerebro lo que hace es que cambia el hábito y cambia el comportamiento. Entonces él se basa en eso, se basa en eso. Pero también se basa en otra cosa. Si el mundo no está vacío, porque lo que él dice es que la Tierra, el planeta Tierra, parece en su mayoría vacío por el espacio del aire que hay. Él dice, está lleno de frecuencias. Entonces usted sintonizará la frecuencia con la que usted esté alineado. Eso también pasa con las personas, que usted consigue su novio, su novia, su pareja. Usted está alineado con esa persona. Ay, que por qué siempre consigo tipos bribones, mala clase, celosos. Usted tiene alguna situación en su creencia que hace que en su campo electromagnético se maneje esa situación. Entonces usted lo atrae esa frecuencia. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Porque en el caso de John Joe McFadden no se mete en todo esto, sino él ya dice, bueno, en ese campo electromagnético está el conocimiento que va a reaccionar a su cuerpo, o sea, entra de la densidad de la luz, de lo espiritual, a la densidad de lo corporal y por eso los pensamientos se convierten en acciones. Esa es como la teoría que él manifiesta. Pero entonces él ahí sí nos dice, entonces usted y yo, querido amigo y amiga, somos co-creadores con Dios. Todo lo que usted ha hecho desde que nació y todo lo que tenga aquí va a hacer que usted cree la realidad. Él dice esto, somos la única especie con la capacidad de entendernos a nosotros mismos, de mirar nuestro yo. El resto de animales de la naturaleza no reconocen el yo. O sea, ejemplo, usted puede ver los colores, usted le puede decir a la roca, al aire, al agua, su composición, pero ellos nunca, al perro, al gato, al que sea, nunca tendrán la capacidad de cambiarse a sí mismos. Los únicos a los que se les dio esa capacidad es al ser humano. Y usted y yo, querido amigo y amiga, tenemos esa gran posibilidad de hacer cambios en la frecuencia de nosotros. Y ese cambio es para bien. Pero si repetimos y repetimos para mal, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Y eso es lo que me preocupa a mí, porque estamos en un despertar espiritual, estamos en un despertar científico, los dos se están uniendo, ya lo que hizo Descartes pasó, ya la iglesia no va a matar a ningún científico que se meta con lo espiritual, pero ahora es importante no divorciarse lo
científico con lo espiritual, sino permitir que crezcamos. Si usted empieza a tomar conciencia de su día a día, de lo que hace, de lo que no hace, de cómo reacciona frente a las situaciones, frente a la vida, es impresionante. No hay fin, ¿no? Aquí el que se crea más está equivocado, está en otro lado. Esto no es de egos, esto es de observarse toda su vida, es de entenderse, es de quererse superar, de no cansarse, de perseverar, porque usted nació con un propósito y es ser mejor, ser mejor. No se trata solo de dinero, no se trata solo de las cosas que se quedan en este mundo. Usted es energía, en la medida que usted evolucione, en esa misma medida hará que la humanidad evolucione, porque todos somos uno, somos una sola conciencia, una sola energía. Y eso, querido amigo y amiga, es lo que nos va a hacer siempre diferentes y mejores. Entonces, ¿cuál es como la reflexión del día de hoy? Usted crea a través de sus pensamientos, con la química de su cerebro, sus hábitos, absolutamente todo lo que usted quiere de su vida. Usted no es una casualidad. Usted tiene una causalidad. Usted tiene que ir a buscar su causa, su propósito de vida, porque Dios lo creó o el universo lo creó. Usted es luz, usted es energía pura que está aquí dentro de este cuerpo, que le va a servir para cumplir con un propósito, pero no permita que el cuerpo se vaya solamente a lo carnal, al arriendo, a la leche, al pan, a lo que es, sino también busque la creación espiritual dentro de sí mismo. Este consejo les doy porque el profe Padilla soy. Espero que les haya gustado. Me encantaría mucho que se unieran a este canal, que le den manito arriba y sobre todo pues que se suscriban si son tan amables.